Hace poco menos de una semana se aprobaron las regulaciones respecto al servicio ofrecido a través de plataformas como Airbnb en la Ciudad de México. Y ahora hay grandes incertidumbres que llegan a toda la gente que tiene algo que ver con este tipo de servicios o con este tipo de ingresos. Dudas tales como: ¿es cierto que las nuevas regulaciones impuestas en la Ciudad de México van a coartar, van a transgredir el derecho que tengo sobre mi propiedad privada? ¿O es cierto que ahora estas regulaciones van a lograr disminuir el precio de la renta en las casas, en las viviendas de la Ciudad de México, y que también va a contrarrestar la gentrificación que se ha tenido hasta el momento? Preguntas fuertes y difíciles. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión para Mortales. El lugar, podcast, video, canal de YouTube, donde yo, Marco Antonio Jiménez, les cuento sobre ahorro, inversión, finanzas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las regulaciones que se han aprobado a Airbnb, o más bien a la renta de propiedades a través de plataformas, en este caso a la que controla el 90% de este tipo de servicios, Airbnb, en la Ciudad de México. Este video no tiene ningún otro objetivo. Este podcast no tiene ningún otro objetivo más que informarte cuáles son estas regulaciones y hacer un comparativo de lo que ha sucedido en otras ciudades del mundo para poder tener una referencia de lo que ya pasó y de lo que ha pasado, para que así, de alguna u otra manera, nosotros podamos tratar de hacer una correlación o una predicción de qué es lo que va a suceder en nuestro país. ¿Ok? Ahora, Airbnb, como un contexto rapidísimo, es una plataforma que surgió ya hace más de 12 años, por ahí de el 2008, si no mal recuerdo, y que ha estado tratando de contrarrestar todos los efectos que ha generado su creación. Airbnb es una plataforma en la cual a través de internet puedes rentar desde un cuarto hasta una casa, un departamento, en la playa, en una ciudad, en donde sea que tú estés buscando, sin necesidad de conocer previamente al arrendador o al dueño, sin necesidad de tener algunos de los muchos elementos que cuando estamos buscando casa para un tiempo, ya sea mediano o corto, a veces nos piden como parte del proceso de investigación. Hablamos de que a veces para rentar una propiedad en un mediano plazo nos están pidiendo fiador, o nos están pidiendo un aval, o nos están pidiendo un historial crediticio, o nos están pidiendo una póliza jurídica. Y que cuando hablamos del corto plazo, es decir, de hospedaje, muchas veces esta plataforma surge como un contrapeso a los altos precios de las habitaciones en hoteles para algunas zonas o ciudades del mundo. Entonces Airbnb surge como una plataforma para la renta de casa o habitación por un periodo corto de tiempo que facilita todo. Incluso la parte de la seguridad, incluso la parte de la gestión del pago, que muchas veces es la parte más compleja de rentar inmuebles, y también la parte de la penalización, la parte de la seguridad, la parte del seguimiento después de que ya terminó tu estadía. Eso es Airbnb. Y ahora, Airbnb ha tenido muchos pros y muchos contras desde su nacimiento. Ha generado una industria, toda una industria alrededor de esta nueva forma de rentar. Una industria que nadie esperaba fuera tan grande, pero que también nadie esperaba que generara tantos efectos secundarios. ¿Efectos como cuáles? Bueno, muchas veces en las grandes ciudades
Y digo las grandes ciudades porque son las primeras en llegar, pero después se refleja en ciudades inclusive mucho más pequeñas. Pero muchas veces hemos visto que Airbnb genera un movimiento en la forma en la que se rentan las propiedades, en la forma en la que se construyen y en la forma en la que se vive. ¿A qué me refiero? En una de las ciudades más grandes del mundo, anteriormente, había muchos edificios que funcionaban como casas habitaciones. Y hablo de una ciudad en el mundo porque esta ciudad puede ser cualquier gran ciudad del mundo. Pero después, con la llegada de Airbnb y con la vista de los ingresos que se pueden generar a partir de el uso de Airbnb, comenzaron a construirse edificios completos, zonas completas de vivienda que solamente estaban construidas con el único y exclusivo fin de ser propiedades rentadas a través de este tipo de plataformas. Hablamos de nuevo de Airbnb. Eso comenzó a generar un montón de ajustes en cuanto a la disposición del municipio, de los gobiernos, porque ahora entonces tengo que llevar servicios a zonas que generalmente tienen un flujo de habitantes cambiario. Esto empezó a generar incomodidad tanto en los municipios, en los ayuntamientos, es decir, como en un conocido jugador de las ciudades, la industria hotelera. ¿Vale? Ahora que tenemos este contexto y que sabemos de qué manera funciona y cómo ha afectado, entremos a lo que sucede en la Ciudad de México. Si estás escuchando este podcast, te comento que también puedes venir a YouTube y ver los videos para que ahí mismo conmigo te tomes un cafecito y platiquemos un poquito más detalladamente de lo que estamos cubriendo en este episodio. En la Ciudad de México, hace 7 días, se aprobó la reestructura o la modificación al artículo 61 de la Ley de Turismo en la Ciudad de México. Esta ley de turismo lo que nos dice en el artículo 61, que por cierto está complementado por un montón de subdivisiones, es básicamente la manera en la que se va a cubrir la parte de las plataformas digitales en cuanto al término de rentas, pero rentas como hospedaje. Entendamos que hay una división entre lo que es un hospedaje y lo que es una renta habitación. Cuando hablamos de rentar un inmueble, estamos hablando del concepto de arrendamiento, el cual tiene como definición una temporalidad mínima de 1 año. Si tú no estás rentando tu propiedad al menos 1 año, entonces no estás arrendándola. Estás haciendo uso de otro concepto que se llama hospedaje. El hospedaje va desde fracciones de hora, como en algunos lugares cuando me han contado que puedes llegar y rentar por horas el hospedaje en estos hoteles que comienzan con otra letra, y puede llegar hasta los 364 días como tiempo total por concepto de hospedaje. En este artículo lo que se reformó fue la adhesión de un cuarto párrafo en su primera sección. Este cuarto párrafo lo que establece es que nadie que tenga una propiedad registrada en una plataforma digital, llámese Airbnb o Booking, va a poder rentar dentro de la Ciudad de México más de 180 días por año su propiedad a través de estas plataformas. Esto es lo que ha desatado una completa locura en la gente que pertenece a esta industria, a la industria de renta, a la industria de construcción, a la industria incluso dedicada a Airbnb, porque les comentaba que ya no solamente es una plataforma, sino ahora hay un montón de cosas y formas de ganar dinero alrededor de esto, sea teniendo la propiedad, sea construyendo la propiedad, sea administrando propiedades dentro de Airbnb, y afecta a mucha gente que, viéndolo por los dos lados, el hecho de que en tu comunidad haya
muchos inmuebles de Airbnb, también afecta a la misma comunidad. Incrementa los precios de la vivienda, incrementa la competencia en cuanto a renta para vivienda. Es decir, no solamente está caro, sino que ahora tengo que buscar una o dos propiedades en esta calle en la cual todo el resto de las casas o de los departamentos están sujetos a renta a través de Airbnb. Bueno, volviendo al tema. Se ha ajustado o se ha aprobado ajustar el artículo 61 en su primera sección para el párrafo cuarto, en el cual se establece como límite máximo de renta 180 días anuales, pueden ser continuos o no, como máximo. Y esto parece grave. Y digo parece porque al comienzo, cuando me enteré de la noticia, también me pareció algo sumamente absurdo. En el aspecto libertador, ¿no? En el aspecto de propiedad privada, es mi propiedad privada y nadie puede decirme qué hacer respecto a... En ese aspecto, lo primero que dije fue pésima idea haber restringido a una renta máxima de 180 días la propiedad privada de alguien en Airbnb. Pero cuando me puse a leer, cuando me adentré en la información y cuando busqué más, me di cuenta que, como muchas otras cosas que se regulan, no están limitando, simplemente están poniéndole más pasos a lo mismo. Sí, es verdad que ya solamente vas a poder rentar tu casa, tu departamento, tu propiedad 180 días como máximo en Airbnb. Pero eso es lo que vas a encontrar en cualquier artículo, en cualquier nota, en cualquier video. ¿Qué pasa? Que cuando entramos a leer a detalle lo que se propuso, lo que se propone es que si quieres estar sujeto a la ley de turismo, que es a la cual se agregó el cuarto párrafo en su artículo 61, entonces solamente puedes rentar 180 días. ¿Eso quiere decir que ya nunca vas a poder rentar un año completo tu propiedad en Airbnb? No, definitivamente no. Lo que quiere decir es que ahora, si quieres rentar 181 días, 190, 200, 300, 365 días del año, ya no vas a estar sujeto a la ley de turismo y vas a estar sujeto a la ley mercantil de la Ciudad de México. Es decir, ahora vas a tener que hacer trámites, ahora vas a tener que sacar permisos, ahora vas a tener que pagar otro tipo de impuestos al ayuntamiento. Vas a tener que cumplir con normativas, vas a tener que cumplir con lineamientos y vas a tener que dar informe, dar parte de tu actividad mercantil al municipio, o en este caso, a la Ciudad de México. Generalmente, cuando algo se regula es para mejorarlo. Generalmente. Y hay una frase que a mí me gusta mucho usar que es: increíble idea, pésima ejecución. Generalmente, esto es lo que pasa. Cuando algo se intenta regular, al menos en principio, las ideas, las concepciones por las cuales se quiere regular son muy buenas. Pero la ejecución es un poco mejorable. En este caso, la Ciudad de México lo único que está haciendo es queriendo ganar un poco de lo que la gente que tiene propiedades en Airbnb está ganando. Así que vas a tener la oportunidad de rentar tu propiedad tiempo completo, sí. ¿Vas a tener que generar gasto extra? Sí. ¿Vas a tener que perder tiempo sacando permisos? Sí. ¿Vas a tener que hacer trámites y ajustar tus propiedades? Sí. Pero creo que es completamente justo que cubras con lo que debes ante el ayuntamiento, que cubras lo que debes ante las condiciones mínimas necesarias para poder ofrecer un servicio de calidad y que estés en orden al pago de lo que te pidan. Si es que esto es un gran ingreso para ti, como creo que lo es. Hay otras cosas como la regulación de que nadie va a poder tener más de 3 propiedades registradas en Airbnb bajo el mismo dueño. Y que si tienes más de 3, se puede, vuelvo a lo mismo, se puede, pero vas a tener que
la cuarta, quinta, sexta, el número de propiedades extra, las vas a tener que registrar de nuevo como, como un negocio, con una clave mercantil. ¿Esto es lo ideal? Pues tal vez hasta el momento no, porque nuevamente tus ingresos se van a ver reducidos en una parte, en un porcentaje, al tener que dar impuestos correspondientes. Pero creo que para la civilidad de una ciudadanía, la civilidad de una ciudad, la civilidad en general, esto es perfectamente correcto. Ahora, pasemos a otros puntos. Esto vuelvo a la parte inicial donde mencionaba la diferencia entre hospedaje y arrendamiento. Si tú quieres rentar sin hacer nada de esto, sin tener que ir a registrarte como una entidad mercantil, sin tener que regularte o legislarte por la ley mercantil, si tú no quieres moverle nada a la forma en la que ya operas, aún puedes hacerlo. ¿Cómo? Rentando tu casa por más de un año, o al menos por un año. En ese entonces es un tema de arrendamiento y no está sujeto a ninguna de las modificaciones que te acabo de comentar. ¿Vale? Ahora, pasemos a lo más interesante que encontré. ¿Cuál es el objetivo de las regulaciones y las modificaciones a la renta a través de Airbnb? Bueno, el gobierno nos dice o se infiere que esto va a ayudar en 3 puntos claves. 1. La disminución en los precios de las propiedades. 2. La reducción o el control de la gentrificación en zonas particulares que se han visto afectadas en los últimos años dentro de la Ciudad de México. Y 3. La convivencia y la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México. Esto es lo que nos han dicho, pero ¿tiene sentido? ¿O qué podemos esperar que suceda respecto a este tipo de ajustes y de modificaciones, de regulaciones con efecto en estos puntos? Bueno, nosotros los que vivimos en el país de México sabemos que en nuestro norte tenemos uno de los portales al futuro más grandes que se puede tener. Nuestro vecino Estados Unidos para México siempre funciona como una ventana que nos deja ver las cosas que están por llegar, las cosas que han fracasado, las cosas que están teniendo éxito y luego en México se replican, se implementan, se crean, se usan algunos meses, años después. Así ha sido siempre, es algo que se sabe, es algo que no creo que cambie en un corto plazo y por ello resulta bien interesante cuando vamos a buscar información sobre las cosas que se ajustan en México y si es que ya se ajustaron o se van a ajustar o no funcionaron en Estados Unidos. En este caso me refiero a que en el 2011, es decir, hace 13 años, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York particularmente, que es o fue el santo grial de Airbnb. Era la ciudad icónica, la que más dinero le dejaba a Airbnb, con cerca de 76,000 viviendas registradas hasta el 2023. En el 2011, la ciudad de Nueva York decidió implementar una ley. La famosísima Ley 18. Esta ley lo que hablaba era de la regulación y la limitación para rentar inmuebles a través de Airbnb. Básicamente decía que tú no podías rentar una propiedad si no vivías en ella. Y cuando hablo de rentar me refiero a
hospedar gente a través de Airbnb. Tú no podías tener tu inmueble, tu propiedad, registrada como casa en Airbnb si no vivías en esa propiedad. Es decir, tenías que vivir en la casa que rentabas y solamente podías rentar máximo 2 habitaciones. Es decir, no podías rentar el edificio, el departamento, perdón, o la casa completa, sino que tenías que registrarte solamente para rentar habitaciones de manera individual. Como máximo 2 habitaciones y sí o sí tenías que vivir dentro de esa propiedad. ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos, en este caso la ciudad de Nueva York, puso como principal motivación la regulación de los precios en las viviendas, la reducción del turismo, ¿no? Que en esa época básicamente Airbnb lo que dijo fue que el resumen de todo el movimiento por parte de la ciudad de Nueva York era la poca recepción a turistas, ¿no? Y como tercer punto, la seguridad y la reducción en los costos de la administración de la basura de la ciudad. ¿Le suenan estas 3 razones? Bueno, a mí sí. Y es muy similar a las razones o al motivo que está dando en este caso la Ciudad de México para hacer estos ajustes en las regulaciones que tienen lugar hace una semana. Bueno, volviendo al 2011, la ciudad de Nueva York se vio superada. ¿Superada de qué manera? No tenía elementos, no tenía manera de poder registrar y revisar que los ajustes se implementaran. No pudieron llevarle seguimiento a este tipo de regulaciones. Por lo tanto, no cambió nada. Y durante 12 años, Airbnb siguió operando de manera completamente normal en la ciudad de Nueva York. Fue hasta el año pasado, en septiembre del 2023, donde la ciudad de Nueva York decidió regular nuevamente el uso de plataformas para la renta de propiedades. En este caso, volvió a querer regular Airbnb. Y cuando intentaron regular, se dieron cuenta que ya tenían una ley. Simplemente esa ley no había funcionado. Así que lo que hicieron fue meterse de lleno y regular esa ley, ajustarla y modificarla para poder implementarla al pie de la letra. La modificación más grande fue que en lugar de cobrarle una multa al usuario, es decir, al dueño de la propiedad, lo cual resultaba imposible porque primero tenían que ir a buscar a la gente y ver si cumplía con las normas o no, lo que hicieron fue multar a la plataforma. Y entonces, por obra del Espíritu Santo, por obra de cualquier divinidad en la que tú creas, esta ley rindió efecto y le cobró a Airbnb un pedazo de la transacción, además de una multa por cada operación que se dio fuera de las normas. Como resultado, pasaron de tener 76,000 propiedades disponibles a la renta por noche en Nueva York a tener solamente 350 propiedades al día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado en el último año? Es aquí donde me parece sumamente interesante el comparativo. ¿Qué sucedió en Nueva York con Airbnb después de las regulaciones y de la entrada estricta en vigor respecto a los 3 pilares que la ciudad de Nueva York quería controlar? Bueno, como les decía, hubo una reducción en el número de propiedades que se rentaron, pero en Nueva York había una diferencia. En México, la regulación implica que solamente puedes rentar como máximo 180 días al año. En Nueva York, la regulación más fuerte decía que solamente podías rentar tu habitación o tu casa o tu departamento por no menos de un mes. Esto tenía la intención de evitar a los turistas. Si tú rentabas más de un mes, todo estaba en orden. Bueno, lo que pasó fue que no bajó el precio de las rentas en las casas de uso habitacional para los ciudadanos. No bajó, porque se esperaba que de las 70 y tantas mil casas que estaban disponibles a renta en Airbnb, en el momento de entrar la regulación, el ayuntamiento esperaba que estas casas se reintegraran al mercado de renta tradicional
Y no fue así. Lo que pasó es que los dueños de esas propiedades lo que hicieron fue mover el número de noches mínimas para rentarla y comenzó a rentarlas por meses. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Por lo tanto, si tú entras a la aplicación y buscas en Nueva York, vas a encontrar 170, 180 ofertas, 180 posibilidades de rentar un arrendamiento de días, de noches, no arrendamiento porque ya dejamos claro que eso es cuando es más de un año, sino que puedes rentar una propiedad por noche con solamente 180, 200 opciones por zona en la ciudad de Nueva York. Pero cuando tú vas y buscas por meses, ¡pum!, de pronto tienes 800, 900, 1000 opciones. Es decir, estas casas nunca se reintegraron a la forma de renta tradicional, a la forma de arrendamiento más de un año. Es decir, que los ciudadanos de Estados Unidos, en particular de Nueva York, nunca tuvieron realmente acceso a estas propiedades que antes estaban en Airbnb. Lo que pasó es que se modificó la manera de rentarlas. ¿Y qué pasa? Que cuando tú escribes al dueño y le dices, oye, veo que tu propiedad está en precio que me agrada, está en la forma que me agrada, me gusta la zona, pero no la voy a ocupar tanto tiempo. ¿Qué hacemos? El propietario te dice, ok, yo la rento por 1 mes o por 2 meses, pero si tú la quieres menos, llámame. Y entonces estas operaciones quedan por fuera de la plataforma. A eso se le llama el mercado negro de Airbnb en Nueva York. Y lo que sucedió es que Airbnb en Nueva York es básicamente inexistente. Es simplemente un lugar para mostrar tu propiedad, pero las transacciones están pasando por fuera. ¿Se pudo controlar el precio de las habitaciones o el precio más bien de las casas en Nueva York? No. ¿Se redujo el número de visitantes a la ciudad? No. De hecho, el año pasado, el 2023, fue el año récord de turismo en Nueva York, en la historia. ¿Se pudo controlar la basura o la seguridad en la ciudad? No. ¿Qué fue lo único que sí se vio beneficiado? Bueno, la industria hotelera, la cual en el 2023 ha registrado la ocupación más alta en la historia de Nueva York y las ganancias más altas en la historia de Nueva York. Si tú vas a Airbnb y buscas una propiedad, vas a encontrar que la noche puede costarte algo así como 4 o 5 mil pesos en un cuarto. En un cuarto para un departamento en renta en Airbnb. Así que la gente lo que hace es irse a un hotel. El gran vencedor de estas regulaciones es el hotelero, la industria hotelera. ¿Es esto malo? No. ¿Es esto bueno? Tampoco. Lo único que estoy tratando de decirte más de si está bien o está mal es que lo que se está buscando no va a funcionar. No lo digo porque esté en contra del gobierno, no lo digo porque esté en contra de los ajustes ni las regulaciones, no lo digo porque soy vidente. No. De hecho, las regulaciones, repito, a mí me parecen correctas. Me parece de una civilidad necesaria. Me parece algo que hace falta, tener civismo, tener regulaciones y cumplirlas. Eso siempre me va a parecer ideal. Lo que digo es que cuando vamos a lo que ha sucedido en otras grandes ciudades del mundo, lo que motiva estos ajustes no sucede. No va a cambiar, no van a bajar los precios, no van a dejar de venir personas y tú no estás ni coartado ni restringido al rentar tu propiedad tal o cual número de noches. Simplemente ahora vas a tener que pasar más procesos y pagar más impuestos. Sin duda, este tema creo que da para hablar muchísimo más y a mí en lo particular me gustaría seguir haciendo contenido de este tipo, de este tema más que de este tipo. Solo quiero que me digas con tu like si estás de acuerdo y te gustaría también saber más. Yo encantado, pero déjame saberlo, ¿vale? Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente y chao.